Uy, ya. Hola, este video es como la continuación del anterior en el que trato las primeras materias que uno cursa como estudiante de física. Así que si son personas interesadas en estudiar esta carrera o en saber qué se aprende antes de lo que voy a hablar a continuación, sí les recomiendo que vayan a ver ese video del que les hablo. Y si no lo son, pues pueden seguir viendo este video y todo bien. Igual les puedo parecer un loco hablando de matemáticas y física, pero si hay alguien que ya sepa de estos temas, seguramente sí entienda bien de lo que hablaré. En este video voy a tratar las 4 materias que vi en mi segundo semestre, que fueron 2 de fundamentación y 2 disciplinares. E intentaré hacer un resumen de los temas en cada una, aunque puede que sí me llegue a extender un poco, ya que son bastantes temas. Añadiré algunos apuntes que yo considere importantes de cada uno y diré algunas cosas que yo considere prudentes de los profesores con los que tuve clase. Al final, y sí menos importante, diré la calificación que obtuve al final de cada curso. Empezaré hablando de cálculo integral en una variable. Es posible que ya sepan por qué se llama en una variable. Como mencioné en el video anterior, cuando hablé del cálculo diferencial, se centra en las primeras funciones con las que uno comienza a trabajar en matemáticas, que comúnmente tienen la variable x, que es una sola, y cuya gráfica pertenece a R2. Más adelante, en este mismo video, hablaré sobre funciones de más de una variable. El curso comienza realmente profundizando en temas del cálculo diferencial, como cuando un conjunto o una función es acotada y qué significa que tenga cotas, ya sean superiores, inferiores o ambas. También abarcamos conceptos como supremos e ínfimos, junto con ciertas propiedades de los números reales, como el axioma de completez, que nos define algunas de las características de este conjunto. Comenzamos a estudiar sucesiones infinitas, viéndolas como funciones que van de los números naturales a los números reales. Las denotamos por su fórmula general, estableciendo alguna regla o por recurrencia. Discutimos qué es una sucesión convergente y cuándo ocurre, similar a cuando existe el límite al infinito de una función, así como cuando una sucesión es monótona y acotada, y que si se cumplen ambas condiciones, esta sucesión converge. También tratamos divergencia de sucesiones y ciertas propiedades como la adición o linealidad. Luego de esto empezamos a ver la integral como valor encajado, realizando aproximaciones superiores e inferiores para aproximar un valor deseado, así como históricamente el propio Arquímedes de Siracusa se aproximaba al valor del número pi usando áreas de figuras con lados rectos. Nosotros empezamos a hacerlo con sumas de Riemann, siendo uno de los métodos numéricos para aproximar áreas de funciones entre estas y el eje X, y que haciéndolo con infinitos intervalos infinitamente pequeños, si el valor de la suma inferior y superior son el mismo, se establece que ese sea el valor de la integral. Para el tiempo reconocer ciertas propiedades de la integral definida. Luego estudiamos la integral como la primitiva o antiderivada de una función. Este punto es clave ya que muchas personas identifican el área bajo la curva como la antiderivada, pero históricamente nacen de manera separada. Al reconocer que es una función primitiva o antiderivada y reconocer que una función puede tener más de una, reconocimos por qué al resolver una integral indefinida se debe poner el más c al final. Todas las posibles antiderivadas de una función difieren solamente por una constante, y al añadir el más c, ya se están teniendo en cuenta todas las soluciones posibles. Después de esto y tras discutir las dos versiones del teorema fundamental del cálculo, nos adentramos en métodos de integración, que en esencia solo hay dos: sustitución y partes. Aunque muchos piensen que las fracciones parciales son un método aparte, en realidad son un tipo de sustitución para reescribir las funciones racionales. Entre las sustituciones más comunes están la trigonométrica, la hiperbólica, las sustituciones eulerianas, la integración de un binomio diferencial, las fracciones parciales, entre otras. Todo esto con el objetivo de hallar la antiderivada elemental de una función. Más adelante vimos integrales impropias, que aparecen cuando se integran intervalos no acotados. Estas se clasifican en tres tipos: cuando el dominio no es acotado, cuando el rango no lo es o cuando ambos no lo son. En estos casos, la integral se convierte en un límite y se dice que la integral converge o que el área es finita solo si el límite existe.
Aquí analizamos criterios de convergencia para integrales impropias, que permiten determinar si una integral converge o diverge sin necesidad de resolverla completamente. Inicialmente estos criterios se aplican a funciones no negativas, como el criterio del mayorante o el minorante, o comparando con otras funciones cuyo comportamiento ya conocemos, usando el criterio del cociente, que es un límite al infinito, o la convergencia absoluta de funciones. Luego de esto abordamos aplicaciones de la integral definida, como el cálculo de longitud de arco de la gráfica de una función, áreas entre curvas, volúmenes de sólidos y aplicaciones en la física, como la fuerza hidrostática que ejerce un líquido sobre una superficie inmersa en este. También vimos el cálculo de centros de masa, utilizando el centroide o los momentos de masa del cuerpo en cuestión, dependiendo si la densidad variaba o era constante a lo largo del cuerpo. Y también trabajo realizado por una fuerza, que esto último, en mi opinión, por como lo abordan los libros de matemáticas y como lo hicimos en clase, en algunos casos no se llega a analizar con detalle la situación, sino se centran más en hacer cuentas que en teoría tienen sentido. Vimos integración en coordenadas polares, familiarizándonos con las funciones comunes en estas coordenadas, como ciertos círculos, lemniscatas, cardioides y limaciones. En este punto conseguimos más la integral como el área que se va formando a lo largo que se genera la curva, teniendo como referencia el polo, lo que representa una forma diferente de ver la integración. Finalmente estudiamos series infinitas de números reales, que son las sumas parciales de una sucesión. Analizamos diferentes tipos de series y algunos ejemplos para reconocer cuáles convergen, como las series geométricas, telescópicas o armónicas alternantes, ya que las no alternantes divergen. También discutimos criterios para determinar si una serie converge o no, la mayoría de los cuales son similares a los criterios de convergencia para integrales impropias. Vimos además las series de potencias, como las series de Taylor, que permiten aproximar el comportamiento de una función alrededor de un x determinado, y métodos para hallar el intervalo y el radio de convergencia de estas series. Con cada tema que tratamos abordamos propiedades, corolarios, teoremas y algunas demostraciones, ya fueran que el profesor las hiciera en clase o que quedaran como ejercicios para nosotros. En todo momento el enfoque fue muy analítico y formal. Respecto a los libros, a lo largo del curso utilizamos el Apóstol, el Leithol, el Spivak, el Bobadilla o el Stewart, que eran en los que el profesor basaba sus clases dependiendo del tema. El profesor se llama Jason, es matemático y aunque en algunos momentos yo sentía que iba un tanto rápido, siempre se tomaba el tiempo para explicar las cosas de manera diferente cuando alguien le preguntaba, repitiendo las veces que hiciera falta para que se entendiese bien. Cada clase y circunstancia me llevaron a pensar que es uno de los mejores profesores que he tenido. A lo largo del curso hubo 3 parciales y creo que 5 talleres. Mi nota final había quedado en 4,4, pero cuando las publicaron oficialmente subió a 4,6. Así que re bien. En segunda instancia, hablaré de mediciones mecánicas. El curso se centró en experimentos planteados por el profesor, la mayoría basados en ejercicios de algún libro, junto con algunas evaluaciones sobre temas que debíamos haber estudiado previamente. Después de realizar los experimentos, elaborábamos un informe a mano en la bitácora. En mi grupo de trabajo éramos 4 personas y aunque realizábamos las prácticas en conjunto y compartíamos algunas gráficas importantes, cada uno elaboraba su informe de manera individual. Al principio las gráficas las hacíamos a mano, pero a partir de la segunda práctica debíamos utilizar un programa para hacer las gráficas, siguiendo las pautas que nos dio el profesor sobre cómo debe ser una buena gráfica. Yo utilicé MATLAB, un software con el que ya estaba algo familiarizado, aunque igualmente sigo aprendiendo cosas para ir mejorando mis gráficos. Las prácticas que realizamos fueron velocidad límite de una burbuja en el agua, caída libre, movimiento en 2 dimensiones, el auto que escapa, la segunda ley de Newton, resortes y coeficientes equivalentes, la máquina de Atwood, el péndulo simple y el péndulo físico. En una ocasión utilizamos específicamente Quinovea para analizar el movimiento corporal de una persona realizando una actividad física. En nuestro caso fue saltando desde varios escalones. En cada experimento se empleaban estrategias, algunas muy interesantes, para efectuar las mediciones. Por ejemplo, en la máquina de Atwood utilizamos uno de los resortes de la práctica anterior para medir experimentalmente la tensión en la cuerda.
usando el programa Tracker, que con un celular que grabe decente y un montaje experimental bueno, se pueden hacer mediciones mecánicas muy precisas. Tracker fue el software que utilizamos casi que en todas las prácticas, y realmente me pareció un software bastante bueno. En los experimentos también se variaban parámetros como ángulos, longitudes, posiciones, masas, dependiendo de cómo estuviese configurado el montaje experimental y el objetivo de la práctica. Considero que el curso estuvo enfocado más en familiarizarnos con diversos softwares útiles para nuestra vida como físicos, ya que, como dijo el profesor Fabio, una gráfica dice más que mil palabras, compitas. Se suponía que al final desarrollaríamos un proyecto, pero por diversas circunstancias no lo llegamos a desarrollar y fue una decisión conjunta. Eso fue mediciones mecánicas y mi nota final fue 4,6. Seguiré con cálculo vectorial. Al inicio del semestre sentí un poco de temor porque, aunque en el pensum de física está que esta materia se puede cursar junto con cálculo integral y mecánica newtoniana, el profesor dejó claro que este curso estaba diseñado para personas que ya habían aprobado cálculo diferencial e integral. Incluso el libro que seguíamos enfatizaba esta recomendación. De tanta sugestión en un punto sí me llegué a sentir muy mal porque no entendí una explicación, porque igualmente es un curso que viene con análisis matemático y las demostraciones pertinentes para cada tema. El curso comienza con un repaso del álgebra lineal, abarcando casi todos los temas mencionados en el video anterior, solo que compactados en unas 5 clases, incluyendo hasta formas cuadráticas. Estas últimas se presentan como aplicaciones de Rn a R y analizamos cómo pueden ser definidas o semidefinidas, ya sea positiva o negativamente, o incluso indefinidas, dependiendo de ciertas propiedades de su matriz asociada. Después de este repaso, comenzamos a trabajar con funciones reales de variable vectorial. Generalmente trabajamos con funciones de R2 o R3 a R, empezando por encontrar el dominio, que en algunos casos eran regiones del plano cartesiano o del espacio euclidiano. Luego aprendimos a visualizar estas funciones a través de sus curvas de nivel, hallándolas mediante intersecciones con planos en momentos donde no contemos con algún graficador. Estudiamos la continuidad y los límites de dichas funciones, comenzando con el enfoque de analizar diferentes trayectorias que pasen por el punto de evaluación. Sin embargo, debido a la infinidad de trayectorias posibles, hay que demostrar los límites. Se utilizan métodos similares a los de funciones de una variable. De hecho, a lo largo del curso se extrapolan muchos conceptos de las funciones de una variable a varias variables, y diría que algunos sí llegan a ser intuitivos. Luego vimos derivadas parciales, que representan la variación de dichas funciones en una sola dirección, ya fuese x, y o z en R3. Posteriormente analizamos las derivadas direccionales, para calcular la variación de una función en dirección de un vector dado. Para este punto ya entendíamos el concepto de diferenciabilidad, que garantiza la continuidad de una función. También aprendimos que cuando una función tiene derivadas parciales continuas, la función es diferenciable. Estudiamos el gradiente, que es un vector perpendicular a la superficie o a una curva de nivel, útil para calcular variaciones, así como planos tangentes o rectas normales. Luego de ver derivadas mixtas, composición de funciones, que aquí ya entran más funciones como de R3 a R2, las cuales ya no tienen un gradiente, sino una matriz jacobiana, que es de transformación lineal y se arma con las derivadas parciales de las funciones coordenadas de esas funciones. Para componer ciertas funciones bastaba con que se pudiesen multiplicar sus matrices jacobianas. Después de tratar y discutir las 4 versiones del teorema de la función implícita y el teorema de la función inversa, empezamos a estudiar los extremos de las funciones de varias variables, ya fueran locales o absolutos. Para ello utilizamos la fórmula de Taylor y las propiedades de la matriz hessiana de la función, que se construye con las segundas derivadas parciales y las derivadas mixtas, aplicando lo aprendido sobre formas cuadráticas al inicio del curso. Luego abordamos los extremos condicionados para funciones con restricciones en su dominio, principalmente a través de los multiplicadores de Lagrange. También estudiamos curvas en el espacio, tratándolas como funciones de variable real de valor vectorial, donde analizamos el tipo de curva viéndolas como caminos que recorre una partícula en el espacio, tomando el tiempo como variable independiente. Esto nos llevó a comprender que dos funciones o más pueden describir el mismo camino, pero en tiempos diferentes.
lo que nos permite hablar de velocidades en las trayectorias. El vector velocidad, que se obtiene derivando las funciones coordenadas, es crucial, ya que para que una curva sea regular, este vector no debe ser nulo en ningún punto. Una curva regular tiene recta tangente, plano normal, osculador o rectificante, que pueden determinarse reparametrizando la curva, que esto también lo aprendimos en el curso. Posteriormente vimos torsión de las curvas en el espacio y la suma de estos caminos o trayectorias. Luego de esto comenzamos con la integración, revisando los conceptos preliminares de las integrales múltiples, como intervalos, particiones, funciones escalonadas y los tres tipos de regiones de integración. Esto nos ayudó a identificar los intervalos correctos en las integrales iteradas. Para estas funciones, la integración se ve como el volumen bajo la superficie. Después tratamos el teorema del cambio de variable, que es útil para integrar sobre regiones que en coordenadas cartesianas se pueden complicar, pero que son más manejables en otro tipo de coordenadas, ya fuesen cilíndricas o esféricas, en integrales dobles y triples. En la última parte del curso nos enfocamos más en las funciones de valor vectorial de variable vectorial, que yendo de Rn a Rn se consideran campos vectoriales, siendo el espacio lleno de vectores correspondientes para cada punto que lo conforma, para los cuales se pueden obtener líneas de campo, resolviendo una ecuación diferencial. Tratamos campos conservativos o campos gradientes, que son aquellos que se pueden derivar de una función potencial y que no tienen rotacional. Luego vimos las integrales de línea, que básicamente son la integral de un producto punto a lo largo de una trayectoria en un campo vectorial, usando las curvas que mencioné anteriormente, realizando el producto punto entre el vector velocidad y el vector de campo correspondiente a cada punto de la trayectoria. El vector de una integral de línea puede depender de la trayectoria si el campo no es conservativo, pero si el campo es conservativo, esta integral solo depende de los puntos inicial y final de la trayectoria. También estudiamos integrales de línea respecto a longitud de arco y el teorema de Green en R2, que relaciona la integral de línea en una trayectoria cerrada con el rotacional del campo en la región encerrada por dicha trayectoria. Luego vimos el teorema de la divergencia, que conecta una integral de línea con la divergencia del campo en la región encerrada. Tras profundizar en los conceptos de rotacional y divergencia, comenzamos con las integrales de superficie, donde abordamos temas como espacios tangentes, cálculo de área superficial y un poco la proyección estereográfica para estudiar integrales de superficies de campos vectoriales. En este contexto, la orientación de la superficie es clave, ya que es análoga a la integral por longitud de arco. Finalmente terminamos con el teorema de la divergencia para R3 y el teorema de Stokes, que son análogos a los ya mencionados para R2. Para interiorizar muchos de los conceptos de este curso es fundamental tener buenas bases matemáticas. Y de eso se encarga tanto la universidad como uno mismo al aprobar los cursos que en teoría se tienen que ver antes de este. El profesor se llama César y a lo largo del curso fue buena persona en el sentido de que al haber tantos temas nos llegó a decir algunas cosas que iba a llegar a evaluar. En cuanto a las clases, siguió el libro Cálculo Vectorial de Claudio Pita al pie de la letra, incluso repitiendo las analogías que el libro utiliza para algunos temas. Esto tiene más ventajas que desventajas, ya que facilitó el estudio autónomo al saber exactamente en qué apoyarnos. Así fue mi experiencia con cálculo vectorial y mi nota final fue 4.5. Uy, míos. ¿Qué hacemos? Qué bueno. Terminaré con mecánica newtoniana. El proceso con este curso fue algo tedioso, no solo por el paro, sino también porque el profesor con el que iniciamos el curso cambió de cargo y tuvimos que adaptarnos a un nuevo profesor con nuevas metodologías y formas de evaluación diferentes, al menos para los últimos dos parciales. Con el profesor Sandino, personalmente no sentía que se siguiera un proceso coherente con los temas.
A pesar de contar con libros guía, las clases se sentían fragmentadas, como si enseñara una parte al inicio, luego avanzara 2 capítulos y tratáramos un tema y luego nos devolviésemos sin llegar a profundizar en la mayoría de los temas, aunque debo decir que sí fue buena persona y comprensivo con los estudiantes. Afortunadamente existe un Drive creado por estudiantes de física con las clases grabadas en pandemia del profesor milanés. Y diría que esa fue mi salvación para ir aprendiendo mecánica newtoniana y reconocer también lo bonita que es esta materia. Los videos se asemejaban un poco a las clases del profesor Morales, donde para abordar un tema o problema se planteaba el sistema aislado bajo ciertas condiciones, y luego se aplicaban la física y el álgebra para modelar el sistema y demostrar las propiedades que tienden a regir el movimiento de los cuerpos. Esto a escala macroscópica y no a muy altas velocidades. Al inicio del curso nos contextualizan con algunas terminologías clave, como qué es un sistema, qué es un sistema aislado, qué son los parámetros y qué es un modelo. Nos explican que trabajamos principalmente con 3 cantidades fundamentales, que son masa, tiempo y longitud. También nos mencionan que al resolver un problema, lo que se busca es hallar la posición del cuerpo en cuestión a lo largo del tiempo, lo cual se aborda pensando como un físico y usando ecuaciones diferenciales, que estas últimas están presentes a lo largo de todo el curso. Esto nos lleva a comprender que la mecánica newtoniana es tanto determinista como reversible. Luego de un breve repaso del álgebra lineal, ya empezamos a abordar la cinemática de los cuerpos, aprendiendo a solucionar las ecuaciones de movimiento y reconociendo de dónde sale cada una. Esto usando coordenadas cartesianas y las polares, que se utilizan para modelar movimientos circulares. Abordamos las 3 leyes de Newton de manera muy detallada para comprender cada una profundamente y terminar de reforzar nuestra confianza en sus principios, aplicándolas tanto en sistemas inerciales como no inerciales. Para aplicar las leyes de Newton hay un procedimiento. Dividir el sistema en partes menores, dibujar las interacciones para cada parte, definir un sistema de referencia, identificar ligaduras, entre otras cosas. En los videos estas leyes se aplican a una variedad de problemas como péndulos, cuerdas, carros, movimientos circulares. Además nos contextualizan sobre fuerzas resistivas como la fricción que desacelera los cuerpos y la fuerza que experimenta un objeto al moverse a través de un fluido, lo cual depende de la geometría del objeto, su velocidad y ciertas características del fluido en cuestión. En el Drive hay una clase dedicada a cuerdas con masa, un tema que suele simplificarse asumiendo cuerdas sin masa en muchos planteamientos. Esto sin duda facilita la resolución del problema, pero cada problema puede complicarse tanto como se desee dependiendo de los factores que se tomen en cuenta. También hay una clase dedicada al oscilador armónico y al movimiento armónico. Sin duda muy chéveres y como para seguir insistiendo con lo de las ecuaciones diferenciales. Abordamos el teorema trabajo-energía que nos ofrece un nuevo enfoque al reformular las leyes de Newton en términos de energía y trabajo, pasando de cantidades vectoriales a escalares. Con el álgebra adecuada se concibe y define la energía cinética como la energía de movimiento de un cuerpo, la cual depende de su masa y su rapidez, y el trabajo como la integral de línea entre el desplazamiento del cuerpo y la fuerza que esté actuando para mover ese cuerpo. Llegamos a la conclusión de que el trabajo realizado entre un punto inicial y final es igual al cambio en la energía cinética del cuerpo. Cuando una fuerza realiza un trabajo, ocurre un cambio en la energía cinética, lo que implica un cambio en la velocidad, por tanto, una aceleración. Esto partiendo de la segunda ley de Newton. Este teorema se complementa con ejemplos que nos ayudan a identificar cuando un trabajo es negativo o cuando no hay cambio en la energía cinética. También se ilustran ejemplos que nos permiten reconocer la fuerza gravitacional como una fuerza conservativa. Recordando lo que mencioné en cálculo vectorial sobre campos conservativos, el campo gravitacional se modela como uno de estos. Y el trabajo realizado por esta fuerza solo depende de la masa del objeto, que no cambia, y la diferencia de alturas entre un punto inicial y final. Con este nuevo enfoque y utilizando coordenadas esféricas, llegamos a estimar la velocidad de escape de un objeto en la Tierra, que para cualquier objeto es alrededor de 11,2 kilómetros por segundo, sin importar la dirección, siempre que no sea para abajo. También definimos la energía potencial
y comprendimos que el trabajo es igual al negativo del cambio de la energía potencial. Al considerar tanto la energía cinética como potencial en un sistema, estamos teniendo en cuenta la energía mecánica de todo el sistema. Y reconocimos que cuando trabajamos con fuerzas conservativas, la energía mecánica se conserva. Además, nos introdujeron a las superficies y a las líneas equipotenciales para tratar fuerzas elásticas como la de un resorte, que también es una fuerza conservativa. Después discutimos fuerzas no conservativas y la potencia como el trabajo realizado en un intervalo de tiempo y su relación con el producto punto entre la velocidad del objeto y la fuerza. También abordamos el concepto de centros de masas para sistemas compuestos por varias partículas. Siendo un poco simplistas, se puede aislar el movimiento del sistema en dos partes, el movimiento del centro de masas y el movimiento relativo entre las partículas. Esto nos permitió resolver problemas como el de los dos cuerpos, reconociendo lo que es la masa reducida y la posición relativa entre estos dos cuerpos. Luego tratamos el momentum lineal, reconociendo la fuerza como el cambio en el momentum lineal, que es básicamente la segunda ley de Newton. Estudiamos qué ocurre cuando no hay fuerzas externas, cuando hay fuerzas externas y en qué situaciones el momentum lineal se conserva o no. Comenzamos a estudiar colisiones distinguiendo entre colisiones elásticas, inelásticas o superelásticas, analizándolas desde el marco de referencia de un laboratorio como desde el centro de masas. En la última parte del curso abordamos momentum angular y torque, centrándonos en rotaciones en un plano. Utilizamos la regla de la mano derecha para llevar a cabo el producto cruz, ya fuese entre la posición y el momentum o entre la posición y la fuerza, reconociendo el torque como la derivada del momento angular, buscando establecer un sistema de referencia que facilitara el trabajo con las leyes del movimiento. Luego estudiamos fuerzas centrales, las cuales permiten que el momentum angular se conserve como una constante de movimiento, y dedujimos la primera y segunda ley de Kepler. A continuación, comenzamos a analizar sistemas en rotación y momento de inercia, que se define como la cantidad de movimiento rotacional que puede llegar a tener un cuerpo. Establecimos relaciones análogas al momentum lineal, realizando varios ejemplos con cuerdas, poleas, cuerpos circulares y usando cinemática rotacional, reconociendo las formas de resolver estos problemas. Finalizamos el curso estudiando el péndulo físico, impulso angular y aplicamos el teorema del trabajo y la energía a situaciones con rotación, reconociendo que la fricción puede llegar a considerarse una fuerza conservativa en ciertas situaciones. Al final del curso desarrollamos un proyecto con mi compañero Nicolás en el cual medimos coeficientes de viscosidad para ciertos fluidos, utilizando Tracker para analizar la velocidad terminal de un cuerpo y aplicando la ley de Stokes. Además de las clases grabadas, utilicé los libros de Alonso Finn y Klebner Kolenkov para repasar los temas. El Klebner hasta me lo mandé a imprimir. Eso fue mecánica newtoniana, una materia fascinante, de la cual aún sigo aprendiendo e interiorizando algunos conceptos, y mi nota final fue 3.8. Este ha sido el semestre más largo de mi vida, debido al paro, que si bien fue algo en lo que sí me involucré, no voy a tratar en este video. Hola. Antes de pasar a la parte final del video, que sí me gustaría que escucharan lo que tengo por decir, quiero recomendar dos libros, así como en el video anterior. El primero es este, En busca de Klingsor, de Jorge Volpi. Y el segundo libro es este, El hombre que calculaba, de Malva Tahan. Los dos son unos librazos. Si les gusta la ciencia y las matemáticas, considero que deberían leerlos. Ahora sí, los dejo con la parte final. Hola. Antes de terminar, quiero decir que soy muy afortunado. Realmente tener la oportunidad de estudiar, querer y poder aprovecharla en el lugar que quiero hacerlo es algo a lo que no todos tienen acceso. Así que gracias a mis compañeros, amigos, profesores que hacen de mi proceso una bonita experiencia. Y cómo no, a mis padres. Muchas gracias por tantas cosas buenas y por el apoyo. Soy consciente de que esto y muchas cosas más es gracias a toda la estructura social y burocracia que predomina la sociedad en la que vivimos, que nos hace generar aspiraciones dentro de la misma. Y diría que cada oportunidad es un recordatorio que como sociedad seguimos en deuda con aquellas personas que no tienen los mismos accesos.
Termino por agradecer a las personas que se tomaron el tiempo de haber llegado hasta este punto. Así no hayan entendido mucho de lo que hablé. Gracias. Si les gustaría que hiciese de esto una serie de videos, me lo podrían comentar y lo podría tener en cuenta, aunque realmente subo videos pues cuando quiero y de lo que me da la gana. Ahora sí me despido, les deseo mucha felicidad y en dado caso resiliencia. Me despido con esta vista desde el CIT. Chao.